Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente con ustedes compartiendo ya un nuevo capítulo, tercero de esta serie Un Futuro con Historia de Radio USACH 94.5, también de Santiago TV Canal 50.1 en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Hemos estado abordando diversas temáticas, hemos estado tratando diversos elementos que van a estar dando vida a lo que es esta conmemoración y en esta oportunidad queremos quedarnos con una situación, o más que nada, algo bastante llamativo, algo bastante relevante son los procesos sociales transformadores y además el impacto en la educación que tuvo el proyecto de la Universidad Técnica del Estado. Algo que vamos a empezar a conversar en un instante más con nuestros invitados del día de hoy, pero que quiero englobarlo además con una cita del rector Kirchberg del año 1972. Él decía: la universidad debe ser, y la nuestra creo que en gran medida lo logra, un ente inserto en la sociedad que responde eficazmente a los requerimientos del desarrollo económico-social, que irradia su aporte a todos los campos de la vida nacional, que no se limita a impartir docencia entre cuatro paredes, que salga a la mina, la fábrica, a los distintos centros productivos, o sea, al encuentro con el pueblo de Chile. Una frase que engloba bastante el espíritu que estuvo detrás entonces de lo que es esta impronta en torno a los procesos sociales que se vivieron en esa época y que queremos comentar el día de hoy en una nueva edición de Un Futuro con Historia en Radio USACH y Santiago TV. Y bueno, vamos a ir de inmediato con el programa del día de hoy. Hay muchas cosas que queremos analizar en este programa, ir explicando la importancia de la Universidad Técnica del Estado a nivel nacional en distintos ámbitos. También un poco quedarnos con la relevancia que tuvo la reforma universitaria del año 68 y más aún la figura de quien citábamos al principio de este programa, al rector Enrique Kirchberg. Voy a saludar a quienes nos acompañan. Está con nosotros Catalina Saldaña, investigadora del Archivo Patrimonial de nuestra universidad. Catalina, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Y también está junto a nosotros Emilio Daroch, presidente de la Corporación de Memoria UT-USACH, que está también acá acompañándonos en esta edición de Un Futuro con Historia. Emilio, también gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, empecemos a hablar respecto a esta temática que nos motiva el día de hoy y me quiero quedar un poco con dar algunos datos, algunos elementos a quienes nos ven y nos escuchan respecto a las características de la Universidad Técnica del Estado y el proyecto, enfocándonos principalmente en lo que es la etapa 1968-1973. Emilio, quiero partir contigo para empezar con esto, luego te doy la palabra a Catalina, pero me parece relevante no solamente para refrescar la memoria a muchos, sino que además para nuestras nuevas generaciones, para que se vayan familiarizando con lo que fue ese proyecto y entender el por qué lo tenemos tan en el corazón en la Universidad de Santiago, heredera de la UTE. Gracias. Sí, la verdad que lo que tú dices lo tenemos en el corazón. Quienes participamos en el movimiento, en el proceso de la reforma universitaria en la USACH y la UTE, fundamentalmente, tenemos presente qué es lo que hacíamos, qué es lo que se hizo, por dónde partimos, ¿no? Yo reconozco que el año 68, 69 recién ingresé a la universidad, antes estaba en la Escuela de Arte y Oficio, sí, pero de ahí percibimos como alumnos de enseñanza media este proceso que se venía. La Universidad Técnica del Estado hasta años 65, 66 era una universidad light, absolutamente preocupada fundamentalmente de formar profesionales sin ningún tipo de criterio. Y además muchos de los antiguos compañeros nuestros dirigentes decían que la Universidad Técnica del Estado era una especie de escuela. Era una escuela fiscal, particular, privada, pero una escuela. No había un compromiso del punto de vista real universitario. Y ya contar con el movimiento estudiantil del año 61, que parte, ¿no es cierto?, con un proceso de inicio de la reforma universitaria o de los conceptos básicos de la reforma universitaria,
Ya por los años 65, 66 comienza a darse forma a esta universidad y a este proyecto. Y el año 67, cuando la autoridad querían imponer el rector, Horacio Aravena, por otro periodo más impuesta a 4 paredes, el movimiento estudiantil dijo no. Y se tomó la Casa Central e impidió que se hiciera esta elección y se llamó, ¿no es cierto?, se logró un acuerdo en la cual se llamaba a elecciones de rector para el año 68 y que tenía que ver una elección triestamental, es decir, donde participaran todos. Ahí ya inicia un cambio en la universidad, ¿no? Porque además yo quiero decirlo con mucho orgullo, además, los estudiantes, el movimiento estudiantil de esa época fue capaz de crear muchas cosas en la universidad. Fue capaz de crear programas, de definir acciones, definir futuro, de desarrollar, ¿no es cierto?, un concepto universitario real. Un gran compromiso. Mucho compromisos sociales en un movimiento estudiantil que estaba ligado a los grandes movimientos sociales de la época. Y el rector Kirber, que fue la propuesta que se hizo como candidato, que era un antiguo profesor estudiante de la Escuela de Arte y Oficio, de la Escuela de Ingenieros, promotor además de la formación de la Universidad Técnica del Estado, era una persona que estaba ligada al proceso. Y su pensamiento era un pensamiento futuro. El rector Kirber era un hombre de futuro, él miraba las cosas hacia adelante. Y eso significó entonces que la universidad comenzó un cambio tanto en su funcionamiento, en su programa, en su desarrollo, en sus carreras, y sobre todo definió, ¿no es cierto?, que la universidad debía estar al servicio del desarrollo del país. Y ese fue el gran impronte que tuvo esta universidad de ponerla al servicio del desarrollo, ¿no? Ya había, era una universidad técnica en esa época, ligada directamente al proceso productivo, ¿no? El pedagógico era una formación de docentes para la escuela industrial, por lo tanto estaba 100% ligada al proceso productivo. Y de allí surgen, ¿no es cierto?, los grandes movimientos que tienen que ver con los estudiantes y los profesores y las carreras ligadas al proceso productivo. Sí, ahí quiero también entrar un poco con Catalina para ir dando cuenta de cómo este hito del que estamos hablando ha ido más allá de las memorias, ha ido más allá tal vez de los recuerdos, y a propósito del gran trabajo que ustedes han realizado durante este tiempo, ha quedado más que en evidencia. Un trabajo hermoso, un trabajo donde además se releva mucho de lo que ha estado planteando Emilio. Claro, bueno, testimonios como los de Emilio y de otras personas que participaron en calidad de estudiantes, de funcionarios o de profesores durante esta época han sido fundamentales para el trabajo del archivo patrimonial, porque muchos testimonios y la mayoría de los materiales que resguardamos provienen de esos integrantes, de esas integrantes de la comunidad universitaria, porque claro, después del golpe muy poco quedó sobre, digamos, testimonios directos, documentos de ese proceso de reforma. Y que entre el 68 y el 73 fue la época donde se estaban concretando todas estas aspiraciones de modernización y democratización, que fueron los conceptos que impulsaron la reforma universitaria. En esa misma línea también es muy importante el poder darle una directriz a quienes nos están viendo y nos están escuchando, Catalina, de cuánto también quedó de todo aquello registrado. Ahí Emilio nos daba cuenta de lo que fue esa paralización, de la efervescencia también de muchos procesos que se estaban viviendo en esa época. Eso trajo consigo también muchos elementos que estaban a la mano de aquella época, publicaciones, en fin, que también dan fe de la relevancia que tuvo para esa sociedad y particularmente para esa juventud de la que estamos hablando. Claro, al menos lo que el archivo resguarda de ese periodo ha sido básicamente un acervo que se ha conformado gracias a las donaciones de estas personas que te contaba, eran parte de la comunidad universitaria. En términos institucionales no quedó nada. ¿Ya? Algunas revistas que se publicaron en la época, pero principalmente los documentos. Nosotros tenemos una página web que es reformaut.usach.cl, que se hizo con la base de los documentos donados por la señora Inés Erazo, viuda de Enrique Kirber, de muchos documentos que el rector guardó y después nos donó al archivo, o también de estudiantes de la época,
etcétera. Pero en términos institucionales es casi nulo. Se perdió casi todo. Sí. De hecho, antes de ir al aire, conversábamos con Catalina, Emilio, de también las dificultades de poder rescatar parte de lo que fue también lo realizado por Radio Universidad Técnica del Estado, que todos sabemos fue arrasada ese 11 de septiembre de 1973. De ahí también lo pertinente y ahí entrar en parte de lo que nos decía Catalina, Emilio, de esta labor que se ha estado realizando de recoger cada uno de estos materiales, donde tú, ya lo ha dicho Catalina, has sido partícipe, muchos de los integrantes de esa comunidad, y poder entregarla a quienes en estos momentos se pueden dar, con los cuales podemos dar fe de lo que se hizo en aquella época. Sí, la labor del archivo ha sido fundamental. Yo creo que el rescatar tantos elementos, pensando que no son todos, Sí. falta mucho, ¿no? Pero por lo menos rescatar la base de las cosas que se hicieron ya es una cosa importante. Nosotros hemos tratado de aportar dentro de todas las cosas que tenemos. Pero hay que entender, yo era dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes, fue arrasada el local, quemaron todos los papeles que teníamos, toda la documentación que había, todos los procesos que se estaban dando allí se quemaron, ¿no? Yo mismo en mi casa quemaron todo, pues entonces también era un hecho de que no quedó nada de aquella época. Yo quiero decir, no tengo ni una foto de la época, entonces... además porque esta universidad era algo importante, por lo tanto fue arrasada, ¿no? Sí. Y sus documentos fueron quemados, ¿no? Nos quemaron incluso hasta los documentos de estudio, ¿no? Entonces, pero es importante la labor que han hecho, ¿no? Y se ha logrado rescatar mucho, y con eso se ha formado un poco lo que es lo que fue la Universidad Técnica del Estado en su proceso de reforma universitaria, y sobre todo el periodo de Enrique Kirchner, que es el periodo de mayor crecimiento que tuvo la universidad en toda su historia, digamos. Sí. Crecer de 9.000 a 33.000 estudiantes en 2 o 3 años es un proceso que no cualquier universidad lo tiene. No cualquier universidad lo tiene. La creación de los tecnológicos fue un aporte, pero importantísimo, al desarrollo de este país, ¿no? Y de eso también hay poco, ¿no? Hay pocas cosas de eso, a pesar que todavía existen algunos dirigentes que eran de la época, digamos, Sí. ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que hay que seguir tratando. Yo tengo la esperanza, porque han surgido algunas cosas, de que con estos 50 años aparezca algo más, alguna foto Sí. de la época, ¿no es cierto?, alguna situación especial, trabajo voluntario. Han aparecido muchas fotos de trabajo voluntario en el Teniente, en Chuqui, el trabajo que se hizo en las minas de carbón, ¿no?, donde estaban los estudiantes metidos, ¿no? Exacto. Y estaba la universidad comprometida, además. Exacto. ¿No? Catalina, hablemos también de las características de cada uno de esos materiales, porque algunos llegarán en buenas condiciones, hay otros que hay que hacer todo un trabajo de recuperación, de restauración. ¿Cómo ha sido también el poder entrar en esa labor, tomando en cuenta además las verdaderas joyas históricas que se tienen en las manos y la necesidad de preservarlas en el tiempo? Claro, bueno, ahí entran en juego todas las áreas del archivo, Sí. Conservación, digitalización, porque también nuestra misión es poner en la comunidad universitaria todos los materiales que cuentan la historia de la universidad, pero también hacia el exterior. Entonces la digitalización es muy importante para poder compartirlo, subirlo a páginas web, etcétera. Pero claro, hay documentos que vienen en muy buen estado, otros que incluso hay algunos que se han tenido que rehacer. Nos pasó con los del taller gráfico, por ejemplo, con la gente del taller gráfico, afiches que estaba el borrador del afiche y ellos tuvieron que recordar qué colores habían utilizado, cómo terminaba el afiche, etcétera. Entonces se reconstruye. Y otros que, claro, que requieren un trabajo de conservación, de restauración, para después ser digitalizados. Pero hay una gran variedad de materiales, de tipos de documentos y también de los estados de conservación en que se encuentran. Exacto, porque además muchos de ellos durante buena parte de la dictadura en la clandestinidad tampoco estaban guardados de la forma más óptima, así que ahí también nos encontramos con un deterioro que hay que tratar de sacar adelante de una u otra forma. Bueno, sí, el caso más emblemático, creo yo, es el set de afiche de la exposición Por la Vida Siempre, que era una exposición que estaba montada en la explanada de la Casa Central, que se iba a inaugurar el 11 de septiembre, donde iba a ir el presidente Allende, donde iba a cantar Víctor Jara, iba a estar también el rector Kirchner. Y bueno, ya sabemos lo que pasa, el 11 de septiembre el golpe de Estado, el 12 de septiembre
se atacan la Casa Central y destruyen esa exposición. Entonces, de esa exposición no había ningún rastro. Pero de esa exposición, que era, digamos, en gran formato, en la Casa Central, se habían enviado a sindicatos, a juntas de vecinos. Se había replicado de una u otra Replicado forma, 500 ¿no? veces. Fueron 500 sets que se enviaron a lo largo del país para que cada comunidad organizara esa exposición. Y un profesor de San Fernando recibió este set y, bueno, llegó el golpe y lo escondió en el entretecho de su casa. Años después se trasladó con su familia a Santiago y su hijo, que entró a estudiar diseño gráfico, heredó, digamos, este set de afiche, y que después Mauricio Vico, un diseñador e investigador, estaba realizando un estudio sobre el cartel chileno y llegó al dato de que había una persona que estudiaba diseño en Valparaíso que tenía estos carteles. Llegó, Mauricio conocía a Mario Navarro, ¿cierto? Parte del taller gráfico, se contactó con él y bueno, y pudieron recuperar los afiches que estaban todos carcomidos en la parte superior. Y gracias a eso se pudo replicar la muestra. La primera vez que la replicaron se mostró en el Museo de la Memoria en el 2011 y bueno, y gracias a eso también vamos a poder ahora el 22 de agosto inaugurar la exposición en la explanada de la Casa Central como era el original, hace 50 años. Exacto, qué simbólico, Emilio, en todo caso, lo que va a ser esa actividad que nos recuerda Catalina, que lo estuvimos también mencionando en el primer programa de esta serie y que nos acerca más a lo que fue ese momento. Me imagino, además, para una generación como la tuya, Emilio, el tema emotivo va a ser también tremendo. Claro, por supuesto que sí, pues nosotros estuvimos ahí, esa es la gracia, o nos tocó estar ahí presentes. Y era iba a ser una ceremonia además importante, no solamente porque iba Allende a la universidad, sino que además porque Allende iba a llamar al plebiscito, es decir, iba a bajar la tensión política en este país de manera de evitar un golpe, ¿no? Pero ya estaba definido, o sea, era algo que, ¿no? Y para nosotros, claro, hoy día recuperar o sea, volver a ver esa exposición a lo que fue, ¿no? Realmente, no, va a ser un golpe grande, no creas que no nos vamos a estar ahí presentes, por supuesto que vamos a estar presentes y seguramente nos vamos a emocionar porque yo no lo alcancé a ver, ¿no? Yo no lo alcancé a ver, porque ¿no? La verdad es que con las actividades nuestras, la Federación, el día 9, 10 y 11 estuve lejos, pero vi solamente los destrozos, ¿no? Sí. Pero la verdad es que es emotivo, ¿no? Y que contentísimo además que se pueda recuperar una de las experiencias más grandes, muy grande que ha tenido la universidad de poner el acento en algo en aquel periodo, o sea, no a la guerra civil, ¿no? Y eso era importante, por la vida siempre. Por la vida son siempre. Cosas muy importantes. Catalina, hablábamos en este caso de material como son estos afiches, pero hay, por ejemplo, películas que se han ido rescatando y que además han formado parte de este archivo patrimonial. Ahí me imagino que la dificultad es aún mayor cuando hay un deterioro, ¿no? Sí. Bueno, hay películas que, como dicen mis compañeros, se avinagran. No sé qué significará puntualmente eso, pero claro, no se puede hacer mucho. Sí. La gran mayoría sí se ha podido digitalizar, también con ayuda de la Cineteca Nacional, porque tampoco tenemos los medios para poder digitalizar audiovisual, pero todo eso también se ha ido rescatando y se ha ido subiendo al canal del archivo en YouTube. ¿Y qué testimonios hay ahí? O sea, hay variopinto. Hay de todo, porque además de las mismas producciones de Cine y TVUT, había una cineteca a la cual llegaban muchas donaciones de embajadas, de personas particulares, de empresas, etcétera. Por lo tanto, claro, nos hemos encontrado con un programa de dibujos de Hungría, por ejemplo, cosas que no imaginábamos, o imágenes de mujeres trabajando en la RDA, etcétera. Entonces es una gran variedad de material y que, claro, es súper importante las imágenes en movimiento, algunas con sonidos que dan otra información con respecto a la época, a los temas, a cómo se trataban, a cuáles eran los enfoques, los criterios, los tipos de decisiones que se hacían, depende de la época. Eso ha sido súper importante y que, claro, nos muestran más dimensiones de lo que nos puede entregar un documento escrito. Por ejemplo. ¿No? Y además hace sentido la difusión de muchas de las ideas que recién Emilio nos planteaba. En aquellos tiempos, digámoslo, no teníamos tal vez las mismas facilidades para disponer de material audiovisual y difundirlo de forma como lo tenemos actualmente. Eran diferentes las formas y que una universidad y de estas características contara con ese tipo de elementos, de verdad que era todo un plus.
Claro, porque durante la época, entre el 70 y el 73, las universidades asumieron un poco ese rol, porque pese a que el gobierno de la Unidad Popular incorporaba el tema de los medios de comunicación, de la transmisión de ideas, etcétera, no tenía un programa detallado sobre eso. Entonces, en este caso, bueno, la UT completa estuvo, digamos, muy imbricada con el programa de gobierno, sí. Y Cine TVUT tomó también esta misión, digamos, de transmitir al país entero en un lenguaje que era muy pedagógico, con imágenes, con voz en off que iba explicando lo que sucedía, lo que significaban los trabajos voluntarios, lo que significaba la nacionalización del cobre, etcétera. Por lo tanto, claro, fue un tipo de cine, de propaganda, un cine político, que buscaba, ¿cierto?, concretamente transmitir las ideas de lo que se esperaba de esta nueva sociedad. Sí. Yo quería recordarle a todas y todos que estamos hoy día en una nueva edición de Un Futuro con Historia, este programa especial, esta serie especial de Radio USACH y Santiago TV en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Hoy día con Catalina Saldaña, investigadora del Archivo Patrimonial de nuestra universidad, y con Emilio Daroch, presidente de la Corporación de Memoria UT-USACH. Quería invitarlos a una pausa. Vamos a ir de inmediato para seguir conversando con ustedes acá en Radio USACH y Santiago TV. De vuelta con ustedes, les recordamos, estamos por Radio USACH 94.5, también en Santiago TV, canal 50.1, con una nueva edición de Un Futuro con Historia, esta serie de programas en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país, junto a Emilio Daroch, presidente de la Corporación de Memoria UT-USACH, y también con Catalina Saldaña, investigadora del Archivo Patrimonial de nuestra universidad. Quería entrar también ya en la figura propiamente tal del rector Enrique Kirchberg, y hablar un poquito de lo que tiene que ver con el legado que ha traído de ahí en adelante, desde el momento en que asume la rectoría de la Universidad Técnica del Estado, pero cada uno de esos aspectos que fueron más allá en el tiempo y que incluso han servido de inspiración en nuestra época. Entremos en eso, Emilio, hablemos un poquito de aquello, de lo que son esas memorias y además ese legado que, reitero, sigue estando presente en nuestra comunidad como Universidad de Santiago actualmente. Don Enrique era una persona excepcional. Para partir con eso, yo debo reconocer yo era de los chicos, era de la Escuela de Arte y Oficio, no estuve en todo el proceso de su nominación y todo eso, lo conocí posteriormente ya siendo dirigente, pero era una persona excepcional, una persona que escuchaba, que andaba con una libretita chiquitita, ¿no es cierto?, y anotaba todas las cosas que le parecían importantes. Y tenía un discurso que no era oratorio, no era un discurso de un orador, sino era un discurso de un académico. Uh-huh. Más que nada era un académico, es decir, le hablaba como que explicándole y enseñándole a la gente. Y eso significó entonces que cuando aparece don Enrique y aparece esta personalidad de él tan especial, ¿no?, que muchos de nosotros, podemos decir, porque participamos en esa época, quedamos asombrados. Es decir, no teníamos la idea de que él podía ser tan bueno, esa es la verdad, ¿no? Era una persona culta, alto, con una personalidad muy fuerte, tenía un Mercedes-Benz, cosa que en esa época tener un Mercedes-Benz no cualquiera, ¿no? Para decirte, un compañero nuestro que falleció dijo, lo único que faltaba que don Enrique tuviera un ballet en su casa, porque él era un gentleman, ¿no?, un caballero. Bueno, y eso también significó que pudo atraer a muchos sectores de la universidad que no estaban de acuerdo con él, y por eso que en la primera elección, donde gana fundamentalmente por los estudiantes del año 68, mayoritariamente los estudiantes votaron, casi un 98% votaron por Enrique Kirchberg, a la siguiente elección los profesores apoyan, porque lo habían conocido, es decir, era una persona que estaba haciendo. Y él empezó con el proceso, fundamentalmente. Empezó a cambiar esta universidad, empezó a desarrollar los programas, ¿no es cierto? Se empezó a discutir carrera por carrera, se consolidaron las carreras, ¿no es cierto? Aparecieron grandes personajes de apoyo, don Tomás Ireland, don Arsenio Fica, ¿no es cierto? Y otros docentes que en la época que fueron su apoyo, ¿no?
que no eran partidarios de él además, pues, ¿no? No se olviden que el rector Kirber era un militante del Partido Comunista, es decir, para esa época además un rector comunista era algo diferente. Pero él era más que eso, era más que eso. Y la reforma se fue consolidando lentamente, lentamente. Se hicieron muchos cambios en la universidad, aparecieron los sistemas de crédito, apareció las carreras que eran, tú las podías tomar en tiempo, ¿no es cierto? Aparecieron los problemas del rendimiento estudiantil, ¿no es cierto?, que también fue muy importante destacar. Entonces, su legado, del punto de vista interno, genera un cambio en la universidad, ¿no? Sí. Crea una universidad, desarrolla una universidad con principios, con elementos muy claros, ¿no es cierto?, con carreras muy definidas, ¿no? Muy definidas. Yo les quiero decir que a lo mejor muchos no saben, pero don Enrique también pensaba en aquella época en otras carreras en la universidad. Pensaba también en lo que era medicina, porque era medicina para el pueblo, pues, Sí. ¿no? Pensaba en carreras de arquitectura. Había pensaba visión ahí. Él miraba para adelante, ¿no es cierto? Estaba mirando para adelante. Entonces, pero sí la universidad se desarrolló y complementó su concepto técnico de ponerse al servicio del país. Yo creo que por eso esa universidad fue tan masacrada, ¿no? Porque en el fondo era una expresión que a la derecha nunca iba a aguantar, ¿no? Era poner esta universidad al servicio del país. Catalina, ¿cómo se refleja también esa figura en lo que es el archivo, lo que ha quedado? De hecho, ahí tú traes además un libro, Enrique Kirber, Escritos Escogidos, lo que también da cuenta de la relevancia que sigue teniendo la figura del rector Kirber en lo que es nuestra historia. Pero además, a la hora de uno revisar también lo que es el archivo patrimonial, se encuentra con muchos de los contenidos donde está él. Sí, es que, bueno, hablar de la UT es hablar de Enrique Kirber. Hay pocos procesos históricos que se encarnan tan bien en una persona, creo yo. Bueno, Enrique Kirber a los 13 años entró a estudiar a Leao. También ahí ya nos da cuenta de cuáles eran las características de Leao, qué tipo de educación se daba. Después él impulsó la creación de la Escuela de Ingenieros Industriales, después fue presidente y fundador de la FEMIT, que fueron los estudiantes, ¿cierto?, mineros e industriales que se organizaron para fundar la Universidad Técnica del Estado, donde fue profesor después y donde, como decía Emilio, por petición de los mismos estudiantes, asumió la candidatura a rector, cosa que, bueno, en este estudio de Francisco Rivera, ¿cierto?, dice que él tenía mucha reticencia a aceptar esa, no está dentro de sus aspiraciones tener ese cargo. Pero sí, Enrique Kirber es una persona, un hombre del siglo XX que encarna toda esta historia, todo este proceso de cambio, de transformaciones, una persona, como decía él, por los testimonios que nos han dado, muy culta, muy elegante, muy democrática. Él siempre decía que los cambios o transformaciones que no generaban resistencia eran sospechosos. Por lo tanto, claro, hay un mito que en la universidad todos eran comunistas, todos estaban de acuerdo con la reforma y eso no era así. Habían sectores que no estaban de acuerdo, que mostraron resistencia, pero el rector lo que hizo fue incorporarlo y ir conversando y consensuando esas diferencias, ¿cierto? Porque él proyectaba la reforma. Para la época del golpe, la reforma estaba en su primera etapa de revisión, ¿cierto?, de evaluación. Exacto. Y proyectándose hasta 1980. Por lo tanto, claro, era una persona que podía leer bien su presente, teorizar a partir, ¿cierto?, de la realidad que él veía y también pensando siempre en la proyección hacia el futuro. Por eso, claro, es una persona tan importante con además muchas dimensiones dentro de sí. Los archivos que nosotros resguardamos, que te contaba, fueron donados por la señora Inés Erazo, claro, dan cuenta de eso, de su trabajo en la UT, de su trabajo como empresario también, porque él tenía una empresa de instalaciones eléctricas, de su trabajo como profesor, de su faceta después como académico en el exilio, de su faceta de investigador, ¿cierto?, de la reforma en Chile, en la UT, y también, por ejemplo, en la Universidad de la República de Uruguay, etcétera. Entonces, claro, es una persona que me gusta mucho que se esté relevando tanto, ¿cierto?, que empieza a salir más a la luz pública, porque de verdad yo creo que fue la persona ideal para poder conducir el proceso de reforma universitaria y que, claro, muchos de los logros que tuvo la reforma también tuvieron mucho que ver con don Enrique Kirber. Sí.
En el primer programa de esta serie, el profesor Rafael Chavarría nos hablaba de ese pequeño Chile que estaba inmerso en la Universidad Técnica del Estado, por las dinámicas, los procesos, las características de su comunidad. Y frente a ello, también sería bien interesante, Emilio, hablar de esas características, pero también enfocadas en otros hitos que se dieron en esa época. El tema del estatuto orgánico yo creo que es fundamental también para entender muchos de los procesos que se vivieron a partir de ese año 1971, cuando se saca adelante ese estatuto. Hablemos un poco de eso y en el contexto que te invitaba a tomarlo, de este pequeño Chile. Claro, efectivamente había una efervescencia grande en la Universidad Técnica y era provocada fundamentalmente porque estábamos en un movimiento, es decir, estábamos buscando, se seguía buscando, ¿no es cierto?, cómo mejorar la formación técnica profesional de los egresados de la UTED, digamos. Y eso implicaba que efectivamente no solamente participábamos en actividades sociales, políticas, ¿no es cierto?, sino también culturales y todo lo que era el desarrollo de la persona, ¿no es cierto?, la formación integral del alumno, que era importante. Es decir, en esos años, por ejemplo, se restituyeron las carreras, ramos como ciencias sociales, como filosofía, ¿no es cierto?, dentro de las carreras técnicas, ¿no? De manera de que los estudiantes no solamente supieran matemáticas, pues que supieran qué pasa en el mundo. Y ese movimiento social era efervescente, era todos los días, ¿no? Todos los días habían actividades, ¿no? Y en eso además se discutía muchísimo. Yo tengo imagen de recuerdo haber discutido con mis profesores en la Escuela de Arte y Oficio, que no tenían nada que ver en este proceso, pero discutíamos, oye, pero ¿qué queremos? O sea, ¿qué tiene que hacer un profesor? No era darle clase, pero decir, usted tiene que preocuparse que aprendamos, pero aprendamos bien, pues. No se trata que aprendamos solamente a sumar y restar, sepamos que por qué hay que hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la relación que tenemos con el mundo exterior? Entonces, este proceso de la relación universidad exterior era muy fuerte, muy fuerte. Y sobre todo bajo el gobierno popular, por supuesto, que fueron las actividades más importantes. Los estudiantes de la universidad participaban en descargar los sacos en las estaciones centrales, repartíamos alimentos, repartíamos pesca. Hicimos una jornada de ofrecer pescado frito en la Villa Portales, porque según decían, el aceite chileno rechazaba el pescado cubano, porque eran las grandes, grandes que tenían las empresas cubanas que hacían en nuestro mar para ayudar a Chile. Y bueno, y todo eso era social. La Villa Portales para nosotros siempre fue un buen contacto, ¿no?, con mucha gente. Y todo eso estaba enmarcado dentro de lo que eran los estudiantes, lo que era el proceso. Y ahí partían los profesores también, pues era importante saber que los profesores te acompañaban a la salida, ¿no? Acompañaban a los estudiantes, ¿no? Porque era parte de lo que era la discusión. Y tal como tú dices, ¿no es cierto? Claro, ya en el año 71, el proceso de discusión de lo que era el estatuto orgánico generó, ¿no es cierto?, la primera base de la universidad. El primer concepto universitario, y tal como decía Catalina, ¿cierto?, pensando no en el hasta ahí, no, pensando hacia futuro, qué debía hacer la universidad a futuro, cómo debían comportarse la comunidad universitaria, cómo debían ser los profesores, qué nivel debían tener los profesores. No se trataba digamos, de una casa de brujas, de los profesores malos para afuera, no, pero a los profesores se los capacitaban. Y en ese año, por ejemplo, el año 70, 71, la capacitación de los profesores de esta universidad técnica fue impresionante. Habían programas de todo tipo de capacitación de profesores, se generaron profesores de muy alto nivel a través del proceso interno de la universidad. Y eso es lo que buscaba la reforma universitaria, eso es lo que buscaba, ¿no es cierto?, el estatuto orgánico. Y sobre todo la participación. Es importante destacar que en ese estatuto orgánico la participación, la democracia, como decía Catalina, era el signo del rector. Aquí no podía haber ninguna dictadura ni ninguna imposición de nada a nadie. Tenía que ser democrático. Y si se perdía, se perdía. Pero luchábamos por ganar. Y eso implicaba, ¿no es cierto?, trabajar por los conceptos universitarios. Era parte de lo que era nuestra vida permanente. Por ejemplo, y por último, digo, en septiembre del año 73, el día 10 de septiembre del 73,
nosotros estábamos discutiendo con el rector, la Federación de Estudiantes, sobre el problema del rendimiento estudiantil. Ni siquiera teníamos, o sea, teníamos claro que venía el golpe. Habían, claro. ¿No? Pero estábamos discutiendo el rendimiento estudiantil porque era un problema, ¿no? Se había desarrollado un problema motivado fundamentalmente por este proceso universitario que estaba a los estudiantes metidos en las poblaciones, en la industria, ¿no es cierto? Ahí había que resolverlo. Ahí quedamos. No logramos resolver. Catalina, ¿cómo queda también en lo que son los registros, lo que es el archivo patrimonial, lo que implicó ese estatuto orgánico? Ahí nos daba cuenta Emilio lo relevante también que fue para las relaciones. Ahí recordaba también el tema de cómo se tomaban en serio el trabajo voluntario, el trabajo comunitario, toda la comunidad. De hecho, se me viene a la mente algunas de las películas que hay en la estación central donde hay estudiantes descargando, también al propio rector Kirber con pala en mano, haciendo trabajos en los alrededores de la universidad. Importante también relevar aquello, cómo ha quedado establecido, cómo ha quedado registrado cada uno de esos eventos y que van muy de la mano con esa comunidad que se está tratando de formar. Claro, lo relevante del estatuto orgánico es que es la institucionalización de la reforma, porque finalmente todo lo que queda establecido ahí tiene que ver con estas discusiones que se venían dando desde el año 61, de cómo se concebía la universidad, cuál era su misión, etcétera. Y bueno, uno de los primeros cambios más importantes que se pueden evidenciar es el cambio de la estructura administrativa de la universidad, del surgimiento de las secretarías nacionales que van a tener cada una función muy específica y que va a estar supeditada a esta idea de la universidad en relación permanente con la sociedad, que era la gran crítica que se les hacía a las universidades en la época, ¿cierto? Estar, digamos, encapsulada, formando profesionales, pero no siendo un servicio para el país. Entonces el estatuto orgánico va, como te decía, a consolidar el proceso, pero también a impregnar en las funciones de la universidad, en la estructura administrativa, en la estructura académica, etcétera, esta visión de una universidad a servicio y en función de las necesidades del país y de la sociedad. Emilio, hablemos también de todos estos elementos que van de la mano con la figura de Kirber, la reforma universitaria, estatuto orgánico, todo esto que se vio truncado el año 1973, pensándolo también en el Chile de hoy. Un Chile que estamos ahí a la expectativa de poder hacer cambios importantes, donde vivimos un proceso constituyente que no tuvo un buen final, estamos en otro que a muchos les genera inquietudes. ¿Cómo podemos también traer muchos de esos elementos al Chile actual? ¿Qué podemos sacar en limpio en el Chile actual de lo que fueron esas épocas y donde además tú fuiste ahí un gran protagonista desde la perspectiva estudiantil, además? Mira, yo creo que una de las primeras cosas que debiéramos hacer es seguir desarrollando el pensamiento de don Enrique. Yo creo que de su pensamiento hay una muy buena cantidad de ideas y de pensamientos que hoy día tienen validez, absolutamente validez. Hoy día queremos universidades democráticas, sí, hay que tener universidades democráticas. Deben participar, toda la universidad debe participar para la formación y para el desarrollo de sus propios planes. Por lo tanto, hoy día hay mucho que decir, ¿no? Sin pensar en que vamos a endiosar a don Enrique, ni mucho menos. Es decir, si uno lee sus escritos, ¿no es cierto?, empieza a ver, oye, pero ¿por qué la USACH no lo tiene? ¿Por qué no lo han pensado? ¿No? Entonces, yo creo que hoy día hay que desarrollar más el pensamiento de Enrique dentro del proceso universitario. Es decir, tampoco se trata de no vamos a volver a la UT del pasado. Nunca vamos a volver a la UT del pasado. La USACH hoy día tiene tiene esa capacidad y tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de avanzar en este desarrollo. En términos no tan solo del punto de vista académico, también del punto de vista social. Yo creo que nos falta todavía esa parte. Fíjense que ustedes saben que el don Enrique creó los institutos tecnológicos. Años después lo hicieron desaparecer. Y pensar que hoy día hablan de lo mismo. Sí. Hoy día se habla de la necesidad de los centros de formación técnica. Y esa era una idea de don Enrique. Él dijo siempre me acuerdo de esa frase que decía, no importa, compañero, decía, en el camino arreglamos la carga. Porque se lanzaron, pues. Se tiraron a la nada, ¿no? Y sin embargo tuvieron éxito, ¿no? Muchos profesionales se formaron allí.
y fue una parte importante del apoyo al país. Entonces, yo creo que sí, efectivamente hay que seguir investigando, no tan solo, yo creo que hay que seguir leyendo un poco la experiencia y conversarla, y cómo adecuarla hoy día a las condiciones actuales, de manera que las universidades puedan, en alguna medida, ir definiendo tal vez mucho más su propio camino, ¿no? Hoy día la Universidad de Santiago tiene una estructura orgánica y una definición bastante amplia, es decir, no solamente es técnica, también es de salud, también tiene otras áreas. Las humanidades también. Humanidades, ¿no es cierto? Bueno, y hay que definirla de acuerdo a las condiciones actuales, ¿no? Pero dentro de ese pensamiento de mirar hacia el futuro, fundamentalmente. Catalina, y en tu caso, ¿cómo también proyectas no solamente el momento actual, sino que el futuro bajo muchas de esas premisas que se plantearon, principalmente en lo que es la convivencia, lo que es la comunidad, lo que es la forma de trabajar el uno con el otro? Sí, bueno, estoy de acuerdo con Emilio de que hay muchas partes del pensamiento de Enrique Kirber que son muy actuales, que se podrían aplicar. La USACH es heredera de la UT y a su vez heredera de la Escuela de Artes y Oficios. Exacto. Y es una trayectoria histórica que ha estado determinada por profundos cambios, pero también por continuidades que son bien importantes y que tienen que ver también, por ejemplo, con la educación, ¿cierto?, de los sectores más populares, de las clases medias, con una vocación técnica en un momento, como decían ustedes, también ahora se ha ampliado a otras áreas del conocimiento, pero que deberían tener siempre como meta estar en función de las necesidades y de la realidad social, sin perder la excelencia, que era una, ¿cierto?, de las preocupaciones de Kirber. O sea, tener una universidad que forme profesionales de excelencia, pero al servicio y en función de las necesidades sociales. Entonces yo creo que eso es bien importante. Durante dictadura lo que se quiso fue revertir todo este proceso. Bueno, se revirtió todo este proceso y se volvió a encapsular la universidad, ¿cierto?, solo a formar profesionales que estuvieran dedicados en específico al área que les competía. Emilio señalaba, por ejemplo, en la UT, en la Facultad de Ingeniería había un departamento de Ciencias Sociales, ¿ya? Porque estaba esta idea que provenía incluso de la segunda mitad del siglo XIX de la Escuela de Artes y Oficios, que era la formación de ciudadanos integrales, que supieran hacer el trabajo para el que estudiaron, pero también tuvieran participación social, tuvieran una opinión, fueran personas que aportaban a la sociedad donde estaban. Sí. Y yo creo que, claro, eso se repite muchas veces en los discursos en la universidad, pero tiene que ser tomado realmente e instalado como una política universitaria, ¿cierto? Personas que, además de ser buenos profesionales, tengan además esta capacidad para poder desenvolverse y aportar en la sociedad en la que estamos, que tiene profundos desafíos, como, claro, lo tenía en la época de los 70 la UT, ¿cierto? Y que va a tener que ver cómo, frente a estos nuevos desafíos, a este nuevo contexto, también creo que la UT en este contexto tampoco podría, ¿cierto?, volver a existir, pero sí está su heredera, que es la USACH, y que debería también pensar cómo una universidad, ¿cierto?, con esta historia, con estas características, puede volver a implicarse de forma directa en las necesidades, en el desarrollo y también en cooperar en construir una visión de la sociedad que queremos. No me queda más que agradecerles el que hayan estado acá con nosotros el día de hoy. Catalina Saldaña, investigadora del Archivo Patrimonial de nuestra universidad. Emilio Daroch, presidente de la Corporación de Memoria UTE-USACH. Importantísimo cada uno de los temas que pudimos abordar. El aspecto también ahí testimonial de Emilio, de haber vivido esa época, haber estado ahí como también dirigente estudiantil, es muy relevante el poder dar cuenta de aquello y además también seguir felicitando el trabajo que realizan como archivo patrimonial. Yo te decía ahí antes de ir al aire, cada cierto tiempo nos están sorprendiendo con más material y que nos enorgullece aún más respecto a la herencia que tenemos como Universidad de Santiago de la Universidad Técnica. A ambos, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias a ti. Y bien, nosotros también empezamos a cerrar el programa del día de hoy agradeciendo la sintonía de quienes han estado con nosotros por la 94.5 y por el canal 50.1 y dejándolos cordialmente invitados e invitadas a una nueva edición de este programa Un Futuro con Historia en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Hasta la próxima.